Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy voy a hablaros de 10 libros, bueno, claro, librazos, muchos de ellos, que quiero leer durante este 2025. Antes de empezar el vídeo, creo que es importante aclarar un par de cosas y es que yo tenía en mente hacer este vídeo de 25 libros para el 2025, pero ¿qué pasa? Que primero me parece ya un poco tarde para hacer este tipo de vídeos, estamos a mitad de febrero, y lo segundo es que 25 libros me parecen una exageración, por diferentes razones. 25 libros no es una exageración en cuanto a lo que yo suelo leer, porque al final yo el año pasado leí 93 libros, entonces 25 libros es un trimestre o menos. El problema es que, claro, yo soy una persona que no tiene un orden de lecturas preestablecido. Es decir, yo voy leyendo conforme, "Bueno, me ha llegado esta novedad, la quiero leer. Uy, mira, ahora quiero conocer a este autor porque está muy relacionado con el último autor que he leído, pues voy a leerlo". No me gusta seguir un orden, sí que es verdad que tengo algunos libros siempre como en cola, es decir, como que siempre los tengo pendientes y digo, vale, si no es el siguiente, es el siguiente, pero no voy a tardar en leerlos. Y por eso he decidido coger estos 10, porque al final creo que son 10 libros que más o menos malo será que si no me los leo todos, no me lea al menos 8 de ellos, ¿vale? Vamos a ser más o menos realistas, 7, 8 de ellos. Sí que es verdad que algunos son unos verdaderos tochacos, que eso es lo único que me echa un poquito para atrás, porque a mí los tochos tengo que tener una época de, vale, por ejemplo, como ahora he terminado exámenes, tengo más tiempo y puedo coger y todos los días dedicarle una hora, más o menos, a un libro que sé que son 500, 600, 700 páginas. Si estoy en una época de exámenes es que no puedo. En épocas de exámenes tengo que coger libros de 100, 150 páginas porque es que si no es imposible porque se me va el hilo totalmente de los libros, ¿no? Entonces, vamos a empezar con estas 10 lecturas. Tener en cuenta diferentes cosas. No voy a explayarme mucho con los libros, voy a hablaros un poco de por qué lo he elegido para querer leerlo, pero yo tengo en muchos de ellos muy poca noción de sobre qué tratan, ¿no? Entonces, tener esto en cuenta de que en la mayoría de libros va a ser, pues bueno, lo quiero leer porque he escuchado sobre él, es un autor muy relevante, es un autor muy importante, pero creo que todas estas recomendaciones son libros que, por una parte, son muy buenos, o todo el mundo los considera muy buenos, luego cada lector per se pues tiene que leerlo y decidir por él mismo. Todos ellos son clásicos, o clásicos contemporáneos, libros muy relevantes, por dejarlo un poquito más claro, pero si no son todos, 8 o 9 de los 10 son clásicos. Así que creo que todas estas recomendaciones no son solo libros de mí para mí, sino también para vosotros, para recomendaciones del futuro. Si estáis buscando libros que poder leer, libros un poco más complejos, libros que aspiren a una calidad literaria, ¿no? Signifique lo que esto pueda llegar a significar, pero bueno, ya sabéis que yo intento leer, obviamente como todos, libros que tengan una calidad literaria y luego que se acerquen lo máximo posible a eso que podemos llegar a considerar una alta literatura, ¿no? Vamos a empezar sin más dilación. El primer libro es uno de estos libros que yo no conocía prácticamente y no había escuchado hablar de él en demasía, pero fue que me llegase a casa y desde el día que me llegó a casa, que fue aproximadamente hace un mes, me atrevo a decir, lo estoy escuchando en todos los lados. Y es que vamos a hablar de El tambor de hojalata de Günter Grass. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Günter Grass es premio Nobel de Literatura, alemán. Fue una de estas personas que sufrió de lleno todo lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta, sin ninguna duda, la obra que, bueno, lo llevó a la fama, ¿no? Esto, hasta donde yo sé, es el primer título de una trilogía. Es un libro impactante en cuanto a cantidad, estamos hablando de 600 y pico páginas. Es verdad que Alfaguara edita de una forma muy grande, con un texto amplio, pero bueno, esto es un título largo. ¿Qué es lo que nos cuenta El tambor de hojalata de Günter Grass? En él podemos ver cómo un niño decide dejar de crecer porque no está contento con la sociedad en la que está viviendo, que estamos hablando de, pues bueno, una sociedad del nazismo. Y él decide comunicarse mediante un tambor. Todo esto está muy enfocado desde la perspectiva del realismo mágico. Yo no soy excesivamente fan del realismo mágico, sobre todo del realismo mágico latinoamericano, perdonadme, gente de Latinoamérica, pero no me termina de encajar este tipo de realismo mágico, pero veremos qué tal con El tambor de hojalata de Günter Grass. Al final es un premio Nobel de Literatura, esta es una de las obras más relevantes y más influyentes del siglo pasado, sin ninguna duda,
Así que, oye, hay que leerla y veremos cuándo me atrevo con ella. El siguiente libro también lo vamos a tocar de forma muy rápida y hablamos de Kokoro de Natsume Soseki, perdona mi pronunciación. ¿De qué trata a priori Kokoro? Ya os digo, lo que yo he podido leer por ahí, un poquito de qué trata. Kokoro lo que nos transmite es esa disonancia que existe en Japón entre la parte más moderna y la parte más tradicional. Y hasta aquí es donde yo puedo leer. ¿Por qué quiero leerlo? Pues porque es uno de estos libros que se escuchan por todos los sitios, que todo el mundo lo recomienda, que está considerado uno de los libros más relevantes en cuanto a la literatura japonesa. Es uno de estos clásicos, aunque sí, es un clásico porque tiene 100 años, más de 100 años el libro. Así que nada, ya lo leeremos y ya os contaré qué tal. Y además, que quiero dejarlo claro, yo no he leído en exceso literatura japonesa, creo que lo poco que he leído de literatura japonesa o no me ha gustado o ha sido Murakami y lo que yo he leído de Murakami, pues ni bien ni mal, sin más. Entonces, pues bueno, quiero adentrarme un poquito más a esta literatura japonesa, la literatura de Asia, que es muy diferente a la occidental, y así pues poder tener una noción de primera mano de qué es lo que se habla por aquellos lares, ¿no? El siguiente libro es de un autor que yo ya conozco, ya he leído cositas de él, y me ha dado una de cal y una de arena, y hablamos de El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Yo con Stefan Zweig leí una colección de cuentos que no os voy a decir el nombre, os lo intentaré dejar por aquí porque tengo reseña en el canal, que me gustó mucho, la verdad eran unos cuentos que hablaban sobre la, no sé si era la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, directamente eran cuentos que hablaban sobre la guerra y sus efectos en las personas. A su vez también leí novela de ajedrez y a pesar de estar considerada una de las mejores obras del autor, a mí no me gustó. También tenéis reseña en el canal. No sé, me dejó muy frío, no me la terminé de creer, sí que vi el... O sea, sí que me dio la sensación, obviamente, de que el autor escribe de una forma que engancha, que escribe muy bien, pero yo no me lo creí. Cuando me contó esta historia de novela de ajedrez, yo no me lo creí y a mí no me gustó porque no la vi creíble. ¿Qué nos cuenta Stefan Zweig en El mundo de ayer? En principio, hasta donde yo sé, nos cuenta la Europa que se ha perdido, ¿no? La Europa anterior a las guerras mundiales. ¿Cuál es el problema que yo puedo llegar a tener en este libro, ¿no? Que esa sensación de lo de antes siempre era mejor, a mí siempre me chirría, ¿no? Siempre se cuentan las cosas desde una perspectiva como, no, es que hace 20 años vivíamos mejor, no, es que antes de la guerra mundial vivíamos mejor, no lo sé, pero tengo mucha curiosidad por este libro. Es uno de los libros que todo el mundo habla como uno de los más relevantes del autor, es un libro con muy buenas críticas, como es obvio, así que nada, ya lo leeremos y ya tendréis reseña en el canal a ver si sacamos tiempo para él. El siguiente libro, el cual voy a pasar sobre él de forma muy rápida porque creo que tengo muy poquito que comentar, y hablamos de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Hasta donde yo he podido leer, la obra nos cuenta pues cómo dos personajes intentan buscar a una persona desaparecida. Y hasta aquí puedo deciros, Roberto Bolaño es uno de esos grandes autores, uno de los autores más relevantes del siglo pasado, uno de los autores más relevantes de Latinoamérica. Yo sí que es verdad que he leído que quizá está en un escalafón que no le toca, me explico. Todo el mundo dice que obviamente es un gran escritor, que todas sus novelas en general son muy recomendables, pero que tiene un estilo que quizá por una parte no llegue a estar a esa alta literatura que se suele comentar, y por otra, yo he escuchado a mucha gente decir que su estilo no es para todos, ¿no? Que no escribía tan bien como mucha gente comenta. Ya os digo, yo no he leído nada del autor, no sé si quizá, decídmelo en comentarios, adentrarme directamente con esta novela antes de leer alguna un poquito más, al menos accesible del autor, porque estos son 700 y pico páginas. Quizá debería adentrarme con algo un poquito más corto, si tenéis alguna recomendación decídmela, pero bueno, además, así como los otros, todo el mundo habla muy bien, de Roberto Bolaño sí que yo he escuchado algunas cosas un poquito más contradictorias y tengo curiosidad de primera mano. Espera, espera. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que es porque te gustan la literatura y los libros en general. Así que no dudes en suscribirte y darle a la campanita para enterarte siempre de que suba un vídeo nuevo al canal. Dicho esto, sigamos con el vídeo. El siguiente libro creo que se escapa un poquito de estos, bueno, más por antigüedad, y es que hablamos de Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Claro, aquí ya nos estamos yendo a un libro totalmente clásico, estamos hablando de una novela de mediados del siglo XIX, con lo que ello podía suponer también de que una mujer escribiera en aquellos tiempos,
Y yo durante mucho tiempo tuve un poquito de prejuicios sobre este libro porque yo leí Orgullo y Prejuicio y no me gustó nada. O sea, no me gustó, me pareció un tipo de novela que no iba conmigo. De nuevo, no digo que sea un mal libro, digo que es una novela que no iba conmigo para nada. Y yo no sé por qué, quizá porque los compré a la vez, quizá porque son dos autoras del siglo XIX, quizá porque son dos autoras que escribieron en una época en la cual las mujeres no lo tenían fácil para escribir, pues yo relacionaba oye, si no me ha gustado Orgullo y Prejuicio, pues tampoco me gustará esto. Pero todo el mundo me ha dicho que estoy totalmente equivocado, que son libros totalmente diferentes. Al menos por lo que me han contado, yo creo que este libro me puede gustar más, porque sí habla un poquito sobre temas de amor, pero más sobre temas de amor no correspondidos, sobre temas de venganza. Es una obra un poquito más intensa, un poquito más oscura, así que veremos qué tal y veremos cuándo puedo leerla, pero bueno, esta sí que es una obra que ya tenía pendiente leer el año pasado, igual que otra que tenemos aquí, y aún no me la he leído. El siguiente autor quizá me atrevería a decir que es posiblemente el menos conocido entre los que tenemos aquí, y es que hablamos de Crónica de Piedra de Cadaré. Cadaré también está considerado uno de los mejores autores del siglo pasado, incluso del siglo XXI, porque si no estoy yo equivocado, él murió hace poco, hace un año, año y medio, 2 años. También era de estos autores que siempre estaban en las quinielas para el premio Nobel y al final no se lo dieron. Si es de forma justa o injusta, yo ya no lo sé, porque yo no he podido leer al autor de primera mano. Creo también que esta obra habla de forma muy autobiográfica sobre cómo se vivía en la Albania cuando él era, pues bueno, más adolescente. También tenemos que tener en cuenta que esto fue una novela escrita en el 1970, así que también podemos considerarlo un clásico. Y bueno, esto fue un regalo de Reyes, creo que es el libro más cortito que hay aquí, tiene, nada, no llega a 300 páginas, y la pinta que tiene es un libro que habla sobre todo de temas políticos, me atreveré a decir. El siguiente libro es un libro que yo ya tenía pendiente el año pasado, y que tengo pendiente desde hace mucho tiempo. Y es que hablamos de La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Este libro tiene una historia muy interesante porque el autor quería ser escritor, escribió esta obra, se la rechazaron en todos los sitios y él luego, por desgracia, se suicidó. Pero su madre luchó durante muchísimos años para que esta obra fuera publicada y tras luchar y luchar y luchar, se convirtió en uno de los libros más populares pues bueno, de Estados Unidos y casi de la historia, ¿no? La historia propia que yo tengo con La conjura de los necios fue que yo empecé este libro después de leer Guía del autoestopista galáctico, que ya lo sabréis y si no lo sabéis es uno de mis libros favoritos, y yo venía aquí porque, bueno, digamos que lo recomendaban dentro de esos libros de humor. Pero yo no sé por qué, porque ya os digo, esto fue a lo mejor hace 5 o 6 años y yo lo dejé a lo mejor en la página 60. Y es más, si no era ni siquiera en este libro, lo tenía en ebook. Pero como que a la página 30-40 yo dije, oye, no me estoy enterando de nada, no sé si me pilló en mala época, no sé si en ese momento este tipo de literatura de este libro no era para mí, pero claro, todo el mundo habla tan bien, todo el mundo dice que es un libro de humor, ¿no? Y tan reconocible en la literatura norteamericana, pues que es un libro que tengo que leer. Así que este sí que es uno de estos que, igual que Cumbres borrascosas, simplemente porque ya lo tenía pendiente el año pasado, o sea, es un libro que tengo que leer más pronto que tarde. El siguiente libro, creo que como lector, como creador de contenido, y encima español, es casi una vergüenza que no lo haya leído todavía. Pero yo recuerdo haber leído pues un poquito sobre el libro, no serían este tipo de ediciones cuando yo iba al instituto, no me acuerdo de prácticamente nada, obviamente, hace muchos años que yo fui al instituto. Y claro, luego es ese tipo de libro que tú lo escuchas, tal, pero lo vas dejando, y es que hablamos de Don Quijote de la Mancha, con esta edición magnífica de la RAE, pero es que claro, estos son pues 1000 y pico páginas, claro, es que son 1200 páginas entre prólogos, posfacios, aquí están los 2 tomos, pero estos, o sea, quiero decir, si hay que tener una edición de Quijote de la Mancha, es esta. Hasta donde yo sé, todo el mundo la recomienda. Creo que hay muy poco que decir de Don Quijote de la Mancha, creo que es un libro que marcó un antes y un después en la literatura, no solo española, sino en la literatura mundial. Hasta donde yo sé, creo que es el libro más vendido de la historia, solo por detrás de la Biblia. Creo que la Biblia hace trampas, entonces podríamos decir incluso que es el libro más vendido de la historia, o sin ninguna duda la novela. Pero bueno, también esto igual no voy a seguir. El tema es, tengo que leer El Quijote, espero leerlo durante este año, creo que es uno de estos libros que es muy probable
que me deje para las vacaciones de verano, o bueno, vacaciones para verano, porque seguramente tendré más tiempo, y esto, pues bueno, siempre, esto sí que es un libro que hay que tomar con paciencia, porque esto te puede durar un mes y medio, 2 meses la lectura, tomarla, saber que tienes todos los días un ratito, media horita, una horita para poder leerlo y poder apreciarlo, y lo dicho, lo único que puedo decir es que es una vergüenza que yo no haya leído este libro todavía. El siguiente libro no sé si es tan conocido, yo creo que sí, pero es de estos que no es como Los detectives salvajes o El Quijote, y es que hablamos sobre la insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Este libro, justamente yo lo compré porque dije, oye, he escuchado sobre él, tal, y a la vez, pues un par de youtubers de los más populares de internet subieron reseñas sobre el libro, y yo dije, joder, pues no lo voy a ver porque voy a esperarme a leerlo para que no me hagan ningún tipo de spoiler. No es que los spoilers me importen, pero prefiero llegar virgen a una obra, sinceramente, al menos yo. Y luego ya una vez lo he leído, me puedo ver un millón de vídeos para tener otras opiniones, ver cositas que a lo mejor yo no he sabido ver, etc. ¿Sobre qué trata este libro? Al final, por donde yo sé, es un libro un poquito más denso que trata muchos temas filosóficos a la vez que te cuenta la historia, ¿no? Te va contando una historia, creo que es una historia sobre enamorados, pero no lo sé, y a través de ella pues va indagando de forma constante en temas filosóficos. Este sí que es un libro que yo le tengo muchas ganas porque a mí me encantan las obras filosóficas, las obras que sacan de dentro todo eso que tenemos los humanos, y nada, decidme si lo habéis leído y os contestaré, pero yo tengo muchísimas ganas. La única pena de este libro es que lo compré, tenía una pegatina, la quité y se me ha hecho feo ahí, pero bueno, no pasa nada. Es lo de dentro, que es lo importante, está en perfectas condiciones. También es una obra relativamente corta, bueno, vale, relativamente 300 páginas, asequible para lo que estamos viendo. Y es que la última obra, que esto también fue regalo de Reyes, y que esta también es de estas obras que sé que tengo que leer cuando tenga suficiente tiempo, es decir, vale, no tengo nada relevante, exámenes, en este caso, en un mes y medio, 2 meses, ¿no? Y es que hablamos de Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Seguramente intente leer algo más de Dostoyevsky antes de adentrarme en esta novela. Yo de Dostoyevsky durante el año pasado ya leí bastantes novelas, leí El jugador, leí Noches blancas, leí Apuntes del subsuelo, y el más relevante que leí fue Crimen y castigo. Yo lo más relevante de Dostoyevsky es, primero, lo más obvio, cómo indaga dentro del ser humano, porque creo que todo el mundo está de acuerdo, Dostoyevsky no destaca por ser un escritor de pluma fina, como se suele decir, no es un escritor que destaque por en sí la calidad literaria, pero es que esa calidad literaria no le hace falta, porque a mí me recuerda, sin ser lo mismo, un poco a lo que podríamos llamar realismo sucio, sin serlo, perdonadme por decir esta burrada, pero para que podamos tener ahí una base sobre la que hablar, y es que no se centra tanto en el estilo, sino se centra en esa parte tan psicológica y tan más psicológica que filosófica de los humanos, cómo los humanos realmente reaccionamos, cómo los humanos podemos sacar lo peor de nosotros mismos. Y Dostoyevsky, pues hasta donde yo sé, mucha gente no lo tiene claro, pero tanto Crimen y castigo como esta están destacadas como sus mayores obras, y veremos qué tal. Lo último que no he añadido, Dostoyevsky, al menos a mí lo que yo he leído de él, me parece un escritor que se deja leer mejor de lo que la gente puede esperar. O sea, no voy a decir que sea fácil, pero no es un escritor mega complejo, no es un escritor que te vuelvas loco leyéndolo. Es cierto que, como pasa en Crimen y Castigo, que yo he leído qué pasa aquí, tiene todo este problema, entre comillas, de los nombres rusos, que usan nombres diminutivos, tal, y a lo mejor en el mismo libro a la misma persona la llaman de 5 formas diferentes. Yo creo que al menos cuando yo leí Crimen y Castigo no lo vi un problema. Al principio te puede llamar la atención, ¿no? Pero como yo también soy una persona que se olvida fácil de los nombres, y esto no sé si es bueno o malo, pues como que por el contexto de la obra yo ya sabía con quién estaba hablando, ¿no? O con quién estaba conversando o a quién estaba refiriéndose. Entonces no lo veía un problema. Pero sí que es verdad que al menos en la edición que yo leí de Crimen y Castigo, pues tenías en la primera hoja antes de empezar la obra
todos los personajes y todos los nombres que se usan para determinar a cada personaje. Pues bueno, te pones un post-it en esa obra, en esa hoja, perdón, y cada vez que no entiendas a quién se están refiriendo, pues oye, vuelves a esa hoja. Así que nada, gente, Los Hermanos Karamazov es la última obra de todas estas que os he traído. No las voy a volver a coger todas porque es que parece que no, pero estos libros pesan todos mucho. Tengo aquí los libros más tochos que creo que he encontrado en la biblioteca. Y como os decía, no os puedo ahondar o no os he podido ahondar de una forma muy profunda en cada libro de forma individual, porque es que claro, yo no los he leído. Yo son libros que quiero descubrir, quiero leer y os quiero traer al canal. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, como siempre, que debajo tenéis diferentes links y de ahí, miradlos, haced lo que queráis. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, si os gusta este tipo de contenido, dadme un like, suscribiros y ya si le dais a la campanita para que os avise siempre que suba un vídeo, pues ya mejor que mejor. Así que nada, gente, hasta la próxima. Chao.